¿Qué hay? Bienvenidos al estudio del Daf Yomi en español. Muchas gracias por seguirnos. Hoy vamos a estudiar el Daf Lametet, página 39 del Masejet Berajot. Y aquí tenemos la página en sí. Vamos a comenzar ahí donde está marcado de amarillo. Estábamos viendo lo que era el volumen de Kazait y cuando Ramán Gamliel había comido una aceituna de un volumen de Rebbe Yohanan, perdón, de un volumen de una aceituna y que no dijo la veraja posterior de la comida y le preguntaron cómo es posible, dijo no, porque le había sacado el hueso. Bien, y después dijimos que otra respuesta era que esa aceituna era una agurí. Epa, algo he tocado. Muy bien. ¿Y por qué se llama agurí? Porque dentro acumula todo su aceite. Entonces seguimos ahí donde está marcado y dice Nema Katane. Digamos que la discusión entre los amoraim respecto a la bendición sobre las verduras recocidas es la misma discusión que existe en Rosanaim, es decir, si había que hacer verajá, Adamá o Shako. De Hanhu, Tretalmide, de Habo y Atib Kamed de Barcapará, porque ocurrió con aquellos dos discípulos que estaban sentados delante de Barcapará. Hebiu lefanav keruv vedur maskin uparguillot, que le trajeron delante de Barcapará, iban a comer, le trajeron dure maskin, que es un tipo de hierba recocida, y perdices, y col, ¿sí? Benatán, Barcapará reshut, leejad mehen, levarej, kafaz uberej la parguillot. Y le dio Barcapará permiso a uno de ellos para bendecir, quien por iniciativa propia bendijo primero sobre las parguiot, sobre las perdices. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a estudiar hoy Leilun Ishmat de una joven de nuestra Kehilá, Eden Bat Abraham, que fue operada ayer. Bezrat Hashem, que Hashem le mande refuah shlema. Amén. Entonces dice, Liglev alab Javero. Al ver esto se burló de su compañero. Kaas Barcapará, amarlo. Al-Hamebarej Anikoes, el Alamelagleg Anikoes. Es decir, Barcapará se enfadó y dijo, no me enfado con el que bendijo, sino me enfado con el que se burló. ¿Por qué? Im Jabereja Dome, que Mishelota Ta'am Basar Meolam. Dice, podría ser que tu compañero se parece a alguien que nunca probó el gusto de la carne y que por eso bendijo por las perdices, porque para él son más preciados. Atalma Liglalta Alab. Y tú, sin embargo, ¿por qué te burlaste de él? Hazar Amar, lo a la melaglega Nicoes, era la mebareja Nicoes. Y después Barcapará continuó y dijo, no estoy enfadado con el que se burló, sino que estoy enfadado con el que bendijo. De Amar, Im Jajam, En Kan, Zigna, En Kan. Y continuó diciendo, si sabiduría no hay, refiriéndose a sí mismo, y por eso no quisiste consultarme sobre qué alimento se debe bendecir. ¿Acaso de vejez tampoco hay aquí? Pues por la experiencia que poseo me lo debiste de haber preguntado. Es decir, se enfadó con los dos. Con el que se burló. ¿Por qué? Porque se burló. A lo mejor tu compañero dijo primero la verajá sobre las parguíos. ¿Por qué? Porque tenía más ganas de comer carne y se comienza por eso que tiene ganas. Perdón, acabo de leer el mensaje. Vamos también a estudiar para la refuah shlema de Pinjas Ben Adasá, que Kadosh Baruj Hu le mande también refuah shlema. Dice, si es por eso, a lo mejor él tenía un motivo para bendecir primero por las parguiot. Y con el que bendijo, también estoy enfadado. ¿Por qué? Porque si vinieses a decir que no soy sabio y no me puedes preguntar, ok, pero anciano soy y experiencia tengo, entonces por lo menos me tenías que haber preguntado por mi experiencia. Tana, Ushneem, lo Tziu, Shenatan. Y sobre ese suceso se enseñó en una veraita que ninguno de los dos discípulos terminó su año, es decir, murieron antes del final del año. La Gemara analiza. Maila, Beja, Kamipligue. ¿Acaso la discusión de estos dos discípulos no es esta? De Mebarej, Sabar, Shelako, Tupargiot, Shakon y Abid Baró, Ilka, Habib Adif. Que el discípulo que bendijo sostiene que la bendición de las verduras recocidas y de las pargiot para ambas es Shakon y Abid Baró. Y por lo tanto,
bendijo sobre lo que prefería, en este caso las perdices o las parguiot. Melaglek sabar, shelakot bore periadama, parguiot shakon yabit baro, ilkach, pera adif. Y sin embargo, por otro lado, el que se burló sostiene que la bendición sobre las verduras recocidas es bore periadama. Y sobre las perdices, shakon yabit baro, por eso el fruto de las verduras tiene preferencia sobre las perdices, ya que su bendición es más importante. La Gemara rechaza esta suposición. Celo, dice, no es así. De Kule, Alma, Shelakot, Upargiot, Shakon y Abitbarot, todo el mundo está de acuerdo que tanto la Shelakot, las verduras recocidas, como las Pargiot, la verajá es Shakon y Abitbarot. Veaja, Behai, Sabar, Kami pligue. Y aquí, ¿dónde está la discusión? Sobre el argumento lógico, es decir, Mar, Sabar, Javi, Badif, el sabio que bendijo sobre las perdices sostiene que la especie predilecta tiene preferencia para bendecir. Umar Sabar, Kerub, Adif, Desdaye. Y sin embargo, el sabio que seguro sostiene que la col tiene precedencia porque nutre y sobre ella tenía que bendecir a este discípulo, aunque las perdices le gustaran más. Es decir, sabemos que hay una ley dentro de lo que es el orden para decir verajot, que ante dos cosas que tienen la misma verajá, ¿por qué debe comenzar? Uno de los criterios es aquello que yo prefiero, aquello que me gusta más. Entonces, un sabio opina así, y por eso dijo la verajá sobre las parguiot, y el otro sabio, que es el que se burló, dice, no, hay que empezar primero por lo que alimenta más, y en este caso era la col. Amar Revizera, dijo Ravzera, que Habenan be Rabuna amarla. Cuando estuvimos en la casa de estudio de Rabuna, él nos dijo, Hane Gargelide de Lifta, aquellas cabezas de nabo crudas. Peraminhu Perima Raba Bore Periadama, se las rebanó en trozos grandes, se bendice sobre ellas Bore Periadama, Perima Zuta, Shakon y Abidbaro. Pero si fueron rebanadas en trozos pequeños, su bendición pasa a ser Shakon y Abidbaro, ya que se deterioró su estado original de verdura. Veji Atán Lebe Rabiudá Amarlan. Y en cambio, cuando llegamos a casa del estudio de Rabiudá, él nos dijo de esta manera: Idi Beidi Bore Periadama. Tanto una como otra se dice Bore Periadama. Vehai de Farmin Hutfe, Ki Eji de Nimtik Taame. Y eso de que se las rebanó en trozos más pequeños fue para mejorar su gusto. Así que como no fue deteriorado su estado original, su bendición no cambia. Amar Rabashe, Kihabenan be Rav Kahana Amarlan. Dijo Rabashi, cuando estuvimos en la casa de estudio de Rav Kahana, él nos dijo así: Tafshila de Silka de lo Mafshuba Kimha Bore Periadama. Sobre un guiso de remolacha, al cual no se le pone mucha harina, se bendice Bore Periadama. Por la remolacha es el ingrediente principal de ese guiso. De Lifta, de Mafshuba Kimha Tfe Bore Minemezonot. En cambio, sobre el guiso de nabo, al cual se le pone mucha harina, se bendice por el Mesonot, ya que la harina es el ingrediente principal de ese guiso. Vehadar, Amar Idi Bidi, Bore Periadama. Y después, el mismo Rafkana dijo, tanto sobre uno como sobre el otro, se bendice Bore Periadama, pues en ambos la verdura es lo principal. Vehai, Deshade Bakimha, Tfe Levaduke Bealma Abdile. Y la razón para la cual le ponen al guisado de nabo mucha harina es simplemente para que se adhieran sus ingredientes y no para alimentar a la persona o darle sabor al guiso, por lo que el nabo es lo principal. Amar Rav Hizda, Tafshil Shel Teradin, Yafel Alev, Betov Le'enayin, Bekoshechem Livne Me'ayin. Dijo Rav Hizda algunos consejos médicos, vamos a traer ahora. Dice, el guiso de remolacha es beneficioso para el corazón y bueno para los ojos, y con más razón, bueno para los intestinos. Amar Abaye, Beud de Yatev Abe Tefi Be Abe Tuchtuch. Es decir, agregó Abaye, perdón, esto es cierto únicamente cuando ese guiso se pone a cocer sobre el lugar donde se coloca habitualmente la olla al fuego, y si la remolacha se ablanda mucho al hervir su agua, hasta el punto en el que el hervor haga un sonido similar a tuj, tuj, tuj. ¿Ok? Bueno, son cuestiones que también la Gemara trae de lo que era la experiencia vital de estos sabios. Amar Rav Papa, Pshitali, Maya de Silka, que Silka. Dijo Rav Papa, es obvio para mí que el caldo de remolacha es como la remolacha misma con respecto a su bendición, es decir, Bore Peria Adama.
Umaya de lifta que lifta. Y el caldo en nabo. Es como el nabo respecto a su bendición. Umaya de kulhu shelake que kulhu shelake. Y de la misma manera, el caldo de cualquiera de las verduras recocidas es como la propia verdura recocida misma. Vaya Rafpapa, Maya de Shivta May, preguntó Rafpapa. En el caldo en el que se hace el eneldo, que es una verdura que se pone en poca cantidad en el guiso y solo para condimentarlo, ¿cuál es la bendición? Rafpapa explica su duda. Dice, le mató que tama abdi o le abores de zuhama abdile. Es decir, ¿para qué se cuece el eneldo? Y se pone en el agua. ¿Acaso es para mejorar el sabor del guiso? ¿Por eso lo hacen? Y por lo tanto se ha de bendecir sobre el caldo boré periadamá. ¿O para quitar la suciedad del guiso es que lo hacen? Y se ha de bendecir sobre el caldo shakol, ya que el eneldo no tiene importancia como fruto en ese estado. La cámara resuelve la duda de Rafpapa y dice, Tashma, ven y escucha la prueba que traemos de la siguiente Mishnah que está en el tratado de Okatzin. השבט משנתנה טעם בקדרה, אין בה משום תרומה ואינה, perdón, vamos a mover esto un poquito aquí para que la gente pueda seguir. Bueno, ya he vuelto. Ha sido una caída bastante dura. Creo que se me calienta el ordenador. Así que, muy bien. Entonces, vamos a ir quitando cosas que no tienen que estar. Perdón. Bueno, ya hemos vuelto. Entonces, estábamos diciendo que le respondieron a Rafpapa sobre su duda sobre el eneldo. Y dice, ven y escucha una prueba de la Mishnah de Okatzin. Dice, Shevet, mishenatna ta'am bakedera en ba mishum teruma veena mitamea tumat ojalin. Dice el eneldo, una vez que le dio sabor al guiso que se cuece en la olla, deja de requerir la separación de la terumá y no es más receptor de impureza de alimentos. Bien, pues pues al haberse quitado el sabor, se lo considera como un pedazo de madera y no como un alimento. Shemamina le mató que tama abdile. Entonces, ¿qué es lo que vemos de esta Mishnah? Que en realidad, ¿para qué sirve el eneldo que se pone en ese guiso? Únicamente para mejorar el sabor del guiso. Y por lo tanto, se bendice sobre el caldo del eneldo por el periodo más. Y la Gemara concluye, Shemamina, efectivamente, eso es lo que se deduce de esta Mishnah. Amar Rafilla Barashi.
Dijo Rabjilla Barashi, Pat Tsenun Ma Bakeara me barejim alea motzi. En el caso de que hay un trozo de pan seco que ha sido remojado en el plato, se bendice sobre la motzi, a pesar de que la persona tenga también ante sí un pan entero. Upliga de Revijilla, y esta opinión difiere a la opinión de Revijilla. De Amar Revijilla, Sarich, Shetichle, Beraja y Mapat. Pues dijo Revijilla, es necesario finalizar la bendición de Amotzi junto con el acto de partir el pan, por lo que no se ha de bendecir sobre el trozo de pan seco que ya se encontraba partido antes, sino que se ha de bendecir sobre el pan entero. Matkifle Raba, refutó Raba la opinión de Revijilla. Maishena Tsenumádelo. ¿En qué se diferencia el trozo de pan seco como para que sostengas que no se debe bendecir sobre él mientras la persona tenga enfrente uno entero? Dice Mishum, Deji, Kalia Berajá, Aperusá, Kakalia. Es decir, es porque el caso de un trozo de pan seco, cuando se terminó la bendición, se la termina sobre una rebanada y no sobre un pan entero. Al Hapat Name, Kika Gamra, Aperusá Gamra. También cuando dice la verajá sobre un pan entero, al terminarla, necesariamente sobre una rebanada, recién cortada, la de terminar, y no sobre el pan entero. Pues tú sostienes que es necesario finalizar la bendición de la motzi junto con el acto de partir el pan. Y siendo así, ¿por qué sería más importante finalizar la bendición a partir del pan que bendecir por un trozo de pan seco? Es decir, si de todas formas tú dices que tienes que acabar la bendición sobre al partir el pan, entonces cuando estás acabando ya tienes un trozo de pan. Entonces, ¿qué diferencia hay que sea un pan que estaba de antes, un trozo de pan de antes, un trozo de pan de ahora? Entonces, Ela, Amar Raba, me barej de ajar kaj botsea. Pues más bien, dijo Raba, lo correcto es lo siguiente: el que va a comer pan bendice a motzi completo y después lo parte para terminar la bendición sobre un pan entero. Y la Gemara nos relata cuál es la costumbre con respecto a la discrepancia entre Rabjilla y Raba. Naardee, Abdi que Rabjilla. Los sabios de Naardea se conducen en esta alajá según la opinión de Rabjilla. Rabanán, Abdi que Raba, y en cambio los otros sabios lo hacen según la opinión de Raba. Amar Rabina, dijo Rabina al respecto, a Merali, me dijo mi madre, Abuj Abed que Rabjilla, tu padre se conducía según la opinión de Rabjilla. De Amar Rabjilla, Tzarir, Shetichle, Berajá y Mapat. Pues dijo Rabjilla, es necesario que se termine la bendición de la mutzi partiendo el pan. Berabanán Abdi que Raba, y en cambio los sabios se conducen según la opinión de Raba. Concluye Gemara, Beirgeta que Raba, de Amar, Mebarej, Rajar Kajbutsea, y la alajá se estableció de acuerdo a la opinión de Raba, que dice que primero dice la verajá entera y después parte el pan. Sigue la Gemara y dice, Idmar se enseñó en el Bet Midrash, Habiu lifnehem petitin ushlemin. Dice, si había un grupo de comensales y les trajeron delante de ellos trozos de pan y panes enteros, ¿sobre cuál de ellos deben bendecir? Amar Rabuna, Mebarej ala petitim upoter tashelemin. Dijo Rabuna, bendice sobre los trozos y con ellos se exime de bendecir sobre los panes enteros, ya que el hecho de que estén enteros no supone prioridad alguna. Ahora bien, si los trozos y los panes enteros son del mismo tamaño, se puede bendecir sobre el que se desee. Pero si los trozos son más grandes, se debe bendecir sobre ellos, pues el tamaño sí es relevante a la hora de bendecir. Rabbi Yohanan Amar, Shelema Mitzvah Minamubjar. Rabbi Yohanan, en cambio, dijo, pronunciar la bendición sobre el pan entero se considera la mejor manera de cumplir con la mitzvah de bendecir el alimento, aunque dicho pan sea más pequeño que los trozos. Pues no es el tamaño lo que le da la prioridad al alimento, sino el hecho de que esté entero. Abal perustash el hitín, ushelema mina seorin. Sin embargo, si trajeron un trozo de pan de trigo o un pan entero de cebada, dibrea hakol, me bareja la perustash el hitín, upoter el tashlemash el seorin. Todo el mundo está de acuerdo que dice Berajá sobre el trozo de pan de trigo y con ello exime de bendecir sobre el pan entero de cebada, ya que en el versículo de los 7 frutos por los cuales fue bendecida la tierra de Israel, la jitá está antes que la seora. Muy bien. La Gemara añade y dice, Amar Rabbi Yirmiyá Baraba, que Tanaé, dijo Rabbi Yirmiyá Baraba, en realidad el caso de elegir entre pan de trigo y pan de cebada, donde lo que determina la prioridad es la importancia y no uno que esté entero, es objeto de discusión entre los Tanaim, entre los sabios de la Mishnah. ¿Dónde? En la siguiente Mishnah que se encuentra
en el tratado de Terumot. Dice, Tormin Batzal Katan Shalem Abalo Hatzi Batzal Gadol. Cuando se aparta la terumá de una cosecha de cebollas, se debe apartar una cebolla pequeña, pero entera, y no la mitad de una cebolla grande. El viuda Omer, Lo Kiele Hatzi Batzal Gadol, es decir, el viuda en cambio dice, no se procede de esta manera, sino más bien se ha de apartar la mitad de una cebolla grande. Rabbi Yirmiyah concluye su argumentación. My love behai que me pligue. ¿Acaso no es sobre esto, sobre lo que están discutiendo estos dos Tanaí? De Mar Sabar, Hashuv, Adif, Umar Sabar, Shalem Adif. Que un sabio, Rabbi Yehuda, opina que es más importante, que la importancia es preferible. Es decir, que el alimento es grande. ¿Sí? Y el otro opina, ¿sí? Mientras que el otro sabio opina que a pesar de que con respecto a la terumá, la importancia, en este caso, el tamaño, es una ventaja, el alimento entero es el que tiene prioridad. Y por consiguiente suponemos que el caso, perdón, de los panes de trigo y de cebada, en el que dijiste que la prioridad se determina por la importancia del pan y no por el hecho de que uno es entero, es objeto de discusión entre los Tanaí. La Gemara rechaza la argumentación y dice, Ejadeika kohen kule alma lo pligi de Hashub Adif. Dice, en realidad, la discrepancia entre esos Tanaim no gira en torno a los criterios de prioridad. Y por ello, si hay un Cohen presente al que se le pueda dar la teruma de forma inmediata, ninguno de estos Tanaim discrepa del hecho de que el alimento importante, o sea, el de mayor tamaño, es el que tiene prioridad, igual que en el caso del pan de trigo y el de cebada. Kipligue, Deleka Cohen, ¿dónde está la discusión? Cuando no hay un Cohen delante. Y entonces necesitan conservar el alimento hasta que se encuentre un Cohen. Ditnan, como se enseñó en la siguiente Mishnah que está también en Terumot, dice, Kol makom sheyesh Cohen torem mina yafe. Siempre que haya un Cohen presente, se debe apartar la terumá de lo mejor de la cosecha, de lo más bonito. Bechol makom sheyen Cohen torem mina mitkaye. Y siempre que no haya un Cohen presente, se debe apartar de lo duradero. Pues de lo contrario es posible que hasta que se encuentre un Cohen el alimento apartado se descomponga. La viuda Omer, en Torem ela mina yafe. La viuda en cambio dice que siempre que se va a separar la teruma se tiene que hacer de la parte de la mejor parte de la cosecha. Vemos, por tanto, que si no fuera por la necesidad de que el alimento se conserve en buen estado, todos coincidirían en que el alimento importante es el que tiene prioridad para entregarlo al Cohen. Según esto, en el caso del pan de trigo y el pan de cebada, no es objeto de discusión entre los Tanaim, sino que todos coinciden que en el alimento más importante es el que tiene prioridad, y la discusión entre los Tanaim versa sobre la separación de la teruma cuando no hay un Cohen presente. Bien, la teruma es la parte de la cosecha que se separaba para dársela al Cohen. Bien, y únicamente podía comerla al Cohen. Muy bien. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, dijo Rav Nachman bar Yitzchak. Viré Shamaim Yotze Yedeh Shenehen. Y si existe un sabio temeroso del cielo que cumple con la opinión de ambos Amoraim. Dice Humano, ¿quién es este sabio? Mar Bere de Rabina. Mar, el hijo de Rabina. De Mar Bere de Rabina Maniach Perusabetoch Ashelema Ubotzea. Pues Mar, el hijo de Rabina, cuando tenía un trozo de pan y un pan entero más pequeño que ese trozo para bendecir a Motzi, colocaba el trozo de pan debajo del pan entero y a continuación los partía y comía. Y de este modo cumplía con la opinión de ambos Amoraí. Muy bien. La Gemara corrobora esta posición citando una vereita. Tane Tana Kame de Rav Nachman bar Yitzchak, que enseñó un Tana, un sabio de la Mishnah, que solía recitar vereitot en presencia de los sabios, la siguiente vereitá en presencia de Rav Nachman bar Yitzchak. Maniach perusa betoja shelema ubotzea umebarej. Pone el trozo debajo del pan entero y después toma ambos y dice la veraja. Muy bien. Amarle más shemeja, le preguntó Rav Nachman bar Yitzchak, ¿cuál es tu nombre? Amarle Shalman. Él le respondió, me llamo Shalman. Amarle Shalom ata ushlema mishnateja shesamta Shalom ben atalmidim. Le alabó Rav Nachman bar Yitzchak y le dijo, tu nombre indica que tú eres paz, Shalom,
y que tu enseñanza está íntegra, Shelema, pues con esta veraitá has hecho que reine la paz, Shalom, entre los discípulos. Bien, la Gemara enseña una ley relacionada con el tema anterior. Amar Rav Papa, dijo Rav Papa, Hakol Modim Pesach, Shemaniach Perusá Betoch Shelema o Botzea. Todo el mundo está de acuerdo en que en la noche del Seder de Pesach se debe colocar un trozo de matzá debajo de la matzá entera y a continuación partir. Maitama, ¿cuál es el motivo? Lejem Oniketiv, porque está escrito respecto a la matzá, que es el pan de pobreza. Y el pan de un pobre suele ser un simple trozo de pan. Por lo tanto, en esa noche se debe colocar un trozo de matzá debajo de la matzá entera y partirla entera, de modo que parezca que se está partiendo el trozo. La Gemara enseñó otra ley relacionada. Amar Rabiaba, dijo Rabiada, Beshabat, Hayaba Adam Litzboa, Alsheteki Karot. Sabemos que en Shabbat tenemos que hacer amotzi sobre 2 panes enteros. Maitama, ¿cuál es el motivo? Leje Mishneketiv. ¿Por qué? Porque está escrito, leímos en la parashá de la semana pasada, en Beshalach, leímos que cuando caía el man, ¿sí? Moshe le dijo al pueblo, ahora el viernes va a caer Leje Mishne, va a caer doble porción de pan. Una para el viernes y otra para el sábado. ¿Sí? Y por eso nosotros tomamos 2 kikarot, 2 panes para decir el amotzi en Shabbat. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Hazena lele Rav Kahana, dinkit, tarte ubatzahada. Cierta vez en una comida de Shabbat, observé que Rav Kahana tomaba 2 hogazas y partía solo una, conforme a lo que dice el versículo, de simplemente recogieron doble porción de pan. Otra costumbre, Rabizera haba batzá akula sheruta. Rabizera solía partir una porción de pan lo suficientemente grande como para que le bastase para toda la comida. Amarle Rabina le Rabashi, le preguntó Rabina Rabashi, Vejaka mitjaze que Rab Tanuta, pero eso se ve como algo, un acto de glotonería. Amarle le aclaró Rabashi que van de kol yomalo ka'abedaji veahidna ka'abed lo mitjaze que Rab Tanuta. Perdón. Dice, dado que a diario no se comporta de esta manera y ahora en Shabbat se comportó de esta forma, no se ve como un acto de glotonería, sino más bien como una expresión de su deseo y anhelo de honrar el Shabbat. Otra costumbre con respecto a esto, dice Amar Rabami Rabasi Kihaba Mitreme Lehu Rifta de Eruba. Cuando Rab Ami y Rabasi se les presentaba la hogaza con la que se había realizado la misma del Eruv Hatzerot, en la víspera de Shabbat, es decir, sabemos que para aquellas personas que viven en un lugar común, que son varios dominios privados y que tienen en común un dominio público, existe una fórmula en Shabbat que se llama el Eruv Hatzerot, que es convertir todo ese espacio público en un dominio privado, como utilizando un pan y algún tipo de alimento y haciendo que el lugar donde se fija la seudá de todas las personas que viven ahí sea en un único lugar. Y a eso se le llama el Eruv Hatzerot, y ahí ese pan es el que está trayendo delante de Rabami y Rabasi para comer. ¿Sí? Me barajina lea Motzile Geminares. ¿Ellos qué recitaban? Recitaban a Motzile Geminares. Ambri, pues decían, Joil, Veitabet Bemizbajada. De lo que con esta hogaza se ha realizado una misbah, es decir, la misbah de Eruv. Naabet Bemizbah Hariti, vamos a hacer con ella otra misbah, es decir, recitar una bendición. Estamos ya en la página 40, vamos a avanzar unas cuantas líneas para terminar este tema. Y dice, Amar Rab, dijo Rab, en caso de una persona que recitó la bendición sobre el pan, para todos los comensales, y antes de comerlo partió un pedazo y se lo dio a quien estaba a su lado, diciéndole, Tol Veroj, es decir, toma el trozo de la bendición, toma el trozo de la bendición, en Ostariach Levarej. Y esa persona no necesita bendecir nuevamente, a pesar de haber hecho una interrupción entre la bendición y la ingesta, ya que esa interrupción es necesaria para la bendición. O sea que para que su compañero coma el trozo de pan. Habe melach, habe liftan. Si la persona dijo trae sal o trae el condimento, tzariach levarej. Sí necesita bendecir nuevamente, ya que esa interrupción no es necesaria para la bendición. Yohanan Amar, y Rabbi Yohanan en cambio dijo, afilu, habiu melach, habiu liftan, name en los tzariach levarej. Incluso que la persona dice trae sal o traer condimento, tampoco necesita
decir la verajá, ya que esa interrupción sí es necesaria para la bendición, o sea, para mejorar el sabor del pan. Gabel le tore, pero si dijo, mezcla moyuelo con agua para alimentar a los toros, mezcla moyuelo con agua para alimentar a los toros, Sarich Levarer necesita bendecir nuevamente, ya que esa interrupción no es necesaria para la bendición. Rav Tamar y Rav por su parte dijo, Afilu, Gabel, Tore, Name, no Sarich Levarer, incluso si dijo mezcla moyuelo con agua para alimentar a los toros, tampoco necesita bendecir nuevamente. Llamar Rabiudá más Rab, pues dijo Rabiudá en nombre de Rab, Asur le Adam Sheyohal Kodem Sheiten Mahal Libhemto, está prohibido que una persona coma antes de que haya dado de comer a sus animales. Shenemar, Benadti a ese Besadejal y Bemteja, Beadar, Beajalta Besabata. Como decimos en el Shema Israel todos los días, y dice, y yo daré hierba en tu campo para tu res, para tus animales, y después dice, Beajalta y comerás y te saciarás. Es decir, que primero Hashem da para los animales y después nos da a nosotros. Nosotros también tenemos que primero asegurarnos de que nuestros animales comen primero y después nosotros nos podemos sentar a comer. Bien, con esto llegamos a la conclusión del DAF de hoy, un DAF bastante cortito, la verdad. El Lamet Tamud Bet era bastante corto. Hemos tratado temas bastante interesantes y generales. Por un lado, hemos seguido con la discusión sobre las verduras cocidas y hemos traído el tema de Ikar Betafel en cuanto a si la verdura se mezclaba con harina y si se decía mesonot o si se decía boré más sobre ese caldo. Y hemos visto después algunos temas de el pan, bien, y por último lo que estábamos viendo es si se bendice sobre un pan entero o sobre un pan partido en relación al halajá, que tiene que ver con la preferencia a la hora de bendecir, si se bendice sobre un fruto entero, sobre un fruto partido, o si se bendice sobre el fruto que me apetece comer, y esos son los criterios que se tienen en cuenta. Y hemos acabado con estas últimas halajot que tienen que ver sobre el pan, por último, con el problema de hacer una interrupción entre la verajá y el probar el alimento. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos nuestro estudio. Lo único, seguramente vamos a tener que modificar el horario. Será a lo mejor o más temprano o será en la tarde. Bien, nos mantendrá al corriente en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Hizkube Imsu y que Hashem mande refuah shlema a aquellos por los cuales hemos pedido refuah shlema. Gracias.